Sentí una advertencia divina que pocos escucharán antes del gran despertar. Hola, me llamo Alberto, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Toda mi vida he sido un hombre sencillo, trabajador en el puerto y con una fe profunda que me ha guiado en los momentos más difíciles. Pero hace poco, algo cambió dentro de mí. Sentí una inquietud en mi espíritu, una especie de alerta que no podía ignorar. Era como si Jesús mismo me estuviera hablando, enviándome un mensaje urgente sobre lo que estaba por venir en el mundo, algo que la mayoría no alcanzaría a percibir. Esta sensación no era miedo, sino un llamado a la preparación. Siempre había creído en la llegada del arrebatamiento, ese momento en que los fieles serían llevados al cielo, pero nunca antes había entendido que antes de ese evento habría una serie de señales y movimientos espirituales que nos prepararían para ese instante. Jesús me mostró que no se trata de un solo hecho milagroso, sino de una secuencia divina donde cada paso es crucial. Y yo sentí que el próximo golpe, esa intervención clave, estaba a punto de suceder. No puedo explicar con palabras cómo se manifestó esa llamada en mí, pero fue clara y profunda. Una mezcla de paz y urgencia, como si el tiempo se estuviera acortando y la necesidad de estar alerta fuera vital. No es algo que se pueda ver con los ojos físicos, sino un susurro en el alma, un despertar silencioso que solo los que están atentos podrán reconocer. En Sanlúcar, a veces las noticias parecen lejanas, pero esta vez sentí que el mensaje trascendía las fronteras y que debía compartirlo con quienes, como yo, buscan estar preparados para lo que Dios está a punto de hacer. Sé que muchos pueden pensar que esto es solo una teoría más, una historia de esas que se cuentan en los grupos religiosos para mantener viva la esperanza. Pero lo que sentí es diferente. Es un aviso directo, un toque divino para quienes tienen el corazón abierto y están dispuestos a escuchar. La fe no es solo esperar lo bueno, es también estar listos para enfrentar lo inesperado con valentía y confianza. Por eso, hoy quiero contarles cómo fue que recibí esta advertencia, qué significa y por qué es tan importante vivir con los ojos del Espíritu bien abiertos. Lo que sigue es un relato que cambiará la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Un llamado a despertar, a alinear el corazón con Dios y a prepararnos para ese momento decisivo que, aunque invisible para muchos, está más cerca de lo que imaginamos. Esta es mi historia, y espero que al compartirla, pueda ayudar a otros a ver lo que yo vi y a sentir lo que yo sentí en lo más profundo de mi ser. Desde que sentí esa inquietud, no pude dejar de pensar en lo que Jesús me estaba advirtiendo. El evento que se avecina no es una simple anécdota ni un suceso aislado, sino un movimiento profundo que afectará tanto el mundo espiritual como el físico. En Sanlúcar, donde la vida parece tranquila y repetitiva, imaginar que algo tan grande está por ocurrir parecía casi imposible. Pero la realidad es que estamos en un tiempo donde las señales se multiplican, y esta próxima intervención es una de las más importantes dentro de la historia espiritual. Lo que Jesús me mostró fue que el arrebatamiento, ese momento en que los fieles serán llevados al cielo, no es un instante único, sino la culminación de una serie de eventos que preparan a la Iglesia para su encuentro con Él. Antes, habrá un golpe, una especie de sacudida espiritual y física, que despertará a quienes están dormidos en su fe y fortalecerá a los que permanecen fieles. No es un castigo ni una señal para infundir temor, sino una llamada a la vigilancia, a la oración y a la alineación con la voluntad divina. En estas semanas, mientras caminaba por las calles empedradas del casco antiguo, observaba cómo la gente iba y venía absorta en sus preocupaciones diarias, el trabajo, la política, la economía. Nadie parecía notar que algo extraño estaba sucediendo, algo que solo los ojos del alma podían percibir. Las noticias hablaban de conflictos lejanos, crisis económicas y desastres naturales que parecían más intensos y frecuentes. Todo esto, según Jesús, es parte del telón de fondo que prepara este golpe divino, un momento que servirá para separar a los verdaderamente despiertos de los distraídos. Pero ¿cómo reconocer este golpe? Jesús me enseñó que no será a través de grandes cataclismos visibles para todos, sino mediante señales sutiles, momentos de convicción interna, un aumento en la sensibilidad espiritual que hará que el corazón se agite y la mente se enfoque en Dios. Es como si el Espíritu mismo susurrara:
llamando a estar atentos, a dejar atrás la rutina superficial y a vivir en una constante comunión con Él. No es algo que pueda predecirse con fechas o fenómenos externos, sino que se siente en lo más profundo, en la certeza de que el tiempo de preparación está aquí. Esta advertencia tiene un propósito claro: despertar la fe dormida, afinar el discernimiento espiritual y fortalecer la esperanza para lo que está por llegar. Los que no estén preparados, los que vivan distraídos por el ruido del mundo, perderán la oportunidad de responder a tiempo. Pero aquellos que escuchen este llamado, que abran sus corazones, encontrarán en ese golpe una oportunidad para crecer, para confiar y para estar listos para el encuentro con Jesús. Por eso, hoy quiero que entendamos juntos que esta próxima intervención no es un motivo de miedo, sino una invitación a vivir en alerta espiritual, a orar sin cesar y a buscar la presencia de Dios en cada momento. Lo que está por venir es real, inevitable, y solo los que estén despiertos podrán verlo con claridad y actuar con fe. En el próximo relato les contaré cómo empezó todo, qué señales concretas me llevaron a comprender que el tiempo se estaba acabando, y cómo sentí que mi vida, y la de tantos otros, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que me llevó a comprender realmente la magnitud de esta advertencia fue una serie de eventos que comenzaron a suceder en mi vida y en la comunidad de Sanlúcar. Todo empezó con una sensación creciente de inquietud, como si algo muy importante estuviera a punto de revelarse, pero sin que yo pudiera identificar exactamente qué era. En las charlas con amigos y familiares, notaba que muchos estaban distraídos, centrados en problemas cotidianos, mientras mi espíritu me urgía a mirar más allá, a buscar señales más profundas. Lo que realmente despertó mi atención fue una conversación con mi amigo Joaquín, un hombre sencillo, pescador como yo, pero con una sensibilidad especial para las cosas del espíritu. Joaquín me habló de cambios que él había empezado a notar en la iglesia local, en cómo las personas comenzaban a cuestionar su fe, y cómo muchos parecían haber perdido el sentido de urgencia que antes tenían. Me contó que había sentido una llamada a orar más intensamente, a buscar a Dios con más fervor, y que esa sensación se había extendido a varios hermanos en la fe. Esa misma noche, mientras caminaba por el paseo marítimo bajo la luz tenue de la luna, recordé las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, donde habla de señales en los cielos, de engaños crecientes y de corazones que se enfrían. Me di cuenta de que esas palabras no eran solo para tiempos antiguos, sino para ahora, para nuestro tiempo. La espiritualidad de muchos estaba debilitándose, y el mundo parecía consumirse en un caos invisible para la mayoría, pero palpable para quienes estábamos atentos. Con cada día que pasaba, sentía como mi corazón se agitaba con mayor fuerza. No era miedo, sino una mezcla de responsabilidad y esperanza. La responsabilidad de estar alerta y la esperanza de que, aunque el mundo estuviera en caos, Dios estaba preparando a su pueblo para algo grande. Empecé a dedicar más tiempo a la oración, a leer la Biblia con más atención, buscando respuestas y dirección. Además, en la iglesia, algunos hermanos comenzaron a compartir experiencias similares, sentimientos repentinos de convicción, sueños extraños, una necesidad urgente de arrepentimiento y reconciliación. Todo parecía converger hacia un mismo punto, un llamado a despertar, a dejar de lado la comodidad espiritual y a vivir con una fe activa y vigilante. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que esta advertencia no era solo para mí o para un grupo selecto, sino para todos los creyentes, para toda la iglesia. Jesús nos estaba llamando a estar listos, no con temor, sino con fe y obediencia. Esta preparación no era un acto pasivo, sino una decisión diaria de cultivar la comunión con Él, de escuchar al Espíritu y de vivir con la certeza de que su regreso estaba cerca. En los próximos momentos, compartiré cómo se manifestó concretamente este golpe que Jesús anunció. Cómo comenzó a sacudir no solo mi espíritu, sino también la realidad a nuestro alrededor, y cómo esa experiencia cambió para siempre mi manera de entender la fe y la esperanza. Prepárense, porque lo que viene es intenso, invisible para muchos, pero imposible de ignorar para quienes tienen el corazón abierto. La mañana en que comenzó todo, el aire en Sanlúcar parecía diferente, como si una calma extraña se hubiera instalado sobre el pueblo. Caminaba hacia la iglesia, con el paso tranquilo pero el corazón latiendo con fuerza, consciente de que algo importante estaba a punto de suceder.
Aquella tarde, en medio del rezo comunitario, sentí una presencia que sobrepasaba lo habitual, algo que no se podía explicar con palabras, pero que tocaba el alma de todos los presentes. Fue entonces cuando comenzaron a manifestarse las primeras señales del golpe que Jesús me había anunciado. No fueron terremotos ni fenómenos espectaculares, sino momentos de un silencio profundo y una inquietud palpable en el espíritu de cada hermano. Algunos comenzaron a llorar sin razón aparente, otros sentían un peso en el pecho, y muchos, entre ellos yo, experimentaron una claridad inédita para entender las Escrituras y discernir los tiempos. Era como si el velo que cubría nuestros ojos se levantara poco a poco. A lo largo de esos días, el ambiente espiritual se volvió intenso. En las reuniones de oración, la voz del Espíritu sonaba con fuerza y urgencia. Nos dimos cuenta de que este golpe era un llamado a dejar atrás toda complacencia y superficialidad. La iglesia, que siempre había sido un refugio, ahora se convertía en un campo de batalla espiritual donde cada uno debía decidir si estaba dispuesto a despertar y mantenerse firme. Pero no solo fue un cambio interno. También comenzaron a suceder acontecimientos a nuestro alrededor que confirmaban que algo estaba sucediendo en el mundo. En las noticias, se hablaba de conflictos inesperados en otras partes de España y Europa, crisis económicas que afectaban a familias como la mía, y fenómenos naturales que parecían intensificarse sin explicación lógica. Todo esto parecía formar parte de un plan mayor, una secuencia que preparaba el camino para el arrebatamiento. Recuerdo una noche en particular, cuando después de una oración larga, salí al balcón de mi casa y observé el cielo estrellado. Sentí una mezcla de temor y esperanza, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando comprendí que este golpe no solo era para sacudir al mundo, sino para purificarlo, para llamar a la Iglesia a un nivel más profundo de fe y compromiso. En ese momento, me di cuenta de que no podía quedarme en silencio. Tenía que compartir esta experiencia, porque la advertencia de Jesús no era solo para unos pocos, sino para todos los que desean estar listos para su venida. La pregunta era clara: ¿estábamos dispuestos a responder con fe y obediencia, o seguiríamos dormidos en nuestra rutina? En la próxima parte, les contaré cómo esta experiencia se intensificó y cómo, en medio de la incertidumbre, comencé a entender que el golpe que habíamos recibido era solo el inicio de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La historia que les comparto es real, y está llena de momentos que desafían la lógica humana, pero que son claros para quienes están despiertos espiritualmente. Prepárense para descubrir conmigo lo que vino después, porque la verdad que revelaré no dejará indiferente a nadie. A medida que pasaban los días tras aquella primera señal, la intensidad de lo que estábamos viviendo comenzó a aumentar de manera inesperada. Comencé a notar cambios profundos en mi interior y en la comunidad de Sanlúcar que no podían explicarse por causas naturales ni simples coincidencias. Era como si una fuerza invisible estuviera moviendo los hilos del mundo, sacudiendo las bases de la fe y la esperanza, despertando a unos y dejando dormidos a otros. Una tarde, durante una reunión de oración en la parroquia, la atmósfera se volvió casi tangible, densa con la presencia del Espíritu. Muchos hermanos, entre ellos yo, experimentamos convicciones repentinas, una claridad en el entendimiento de las Escrituras que nos hacía ver con ojos nuevos los mensajes de Jesús sobre el fin de los tiempos. Las palabras del Evangelio cobraban vida, y sentíamos que estábamos siendo llamados a un compromiso más profundo, a una vigilancia constante y a un abandono total de la comodidad espiritual. Pero no todo era espiritual. En el pueblo, comenzaron a suceder hechos extraños que despertaron la atención de todos. Algunos vecinos reportaban sueños recurrentes con imágenes de tormentas, cielos oscuros y luces en el horizonte, otros sentían una inquietud inexplicable, como si un peso invisible los empujara a buscar respuestas más allá de lo cotidiano. Incluso en el mercado, entre risas y charlas, se percibía una tensión sutil, un murmullo apenas audible que hablaba de tiempos difíciles. Lo que más me impactó fue la reacción de algunas personas que antes se mostraban indiferentes a la fe. De repente, comenzaron a acercarse a la iglesia, buscando consuelo y respuestas. Fue un despertar colectivo, aunque fragmentado, un llamado que parecía imposible de ignorar.
Sin embargo, también vi cómo otros se alejaban, confundidos o incrédulos, atrapados en la rutina y el escepticismo que el mundo ofrece como refugio. En medio de todo esto, tuve un momento decisivo que cambió mi perspectiva para siempre. Una noche, mientras oraba en silencio, sentí que Jesús me hablaba con una voz serena pero firme: este golpe es solo el principio, Alberto. Lo que viene después pondrá a prueba no solo tu fe, sino la de toda la iglesia. Pero no temas, porque quien persevere será fortalecido. Esas palabras resonaron en mi corazón con una fuerza que aún hoy no puedo explicar. Desde entonces, comprendí que estábamos entrando en una etapa crítica, un tiempo en que la vigilancia espiritual no era opcional, sino una necesidad vital. La iglesia debía estar lista, no solo para el golpe que ya habíamos sentido, sino para lo que vendría después, para la gran reunión con el Señor. Sentí una mezcla de temor y esperanza, consciente de que el camino sería difícil, pero también lleno de promesas. En el siguiente relato, les contaré cómo esta etapa inicial dio paso a un giro inesperado, un acontecimiento que nadie vio venir y que cambió por completo el rumbo de esta historia. Algo que sacudió nuestras creencias, nuestras certezas, y nos enfrentó cara a cara con la realidad de lo que Jesús había advertido. Prepárense, porque lo que voy a compartir es un giro que nadie esperaba y que abrió una nueva dimensión en nuestra preparación para el arrebatamiento. Nunca imaginé que ese momento de alerta espiritual se transformaría en un verdadero terremoto para mi fe y la de todos en Sanlúcar. Mientras aún procesaba la intensidad del golpe inicial, un suceso inesperado sacudió la comunidad y puso a prueba todo lo que creíamos saber. Fue como si el cielo y la tierra se unieran para enviarnos un mensaje contundente y claro: nada volvería a ser igual. Todo comenzó una mañana cuando Carmen, una mujer mayor que siempre había sido pilar en la iglesia, llegó a la misa con lágrimas en los ojos y un rostro pálido. Contaba que, durante la noche, había tenido una visión muy vívida, vio a muchos hermanos alejándose de la fe, confundidos y perdidos, y a otros, firmes y valientes, caminando hacia una luz intensa. Su relato no fue recibido con escepticismo, sino con un silencio reverente, porque en esos días las experiencias espirituales se multiplicaban y cada mensaje parecía tener un propósito divino. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió poco después. En la plaza central, durante una reunión espontánea de oración, un grupo de jóvenes comenzó a experimentar convulsiones y éxtasis espiritual que nadie pudo explicar. Algunos pensaban que era un milagro, otros temían que fuera un signo de algo oscuro. La situación despertó debates acalorados, divisiones entre los que creían y los que dudaban, y una sensación creciente de urgencia y caos espiritual. Yo mismo sentí que mi mente y corazón se debatían entre la fe y la incertidumbre. ¿Era este el golpe que Jesús había advertido? ¿O era el preludio de algo más oscuro? Las preguntas se amontonaban, pero la respuesta no llegaba con facilidad. En medio de la confusión, la comunidad comenzó a fragmentarse, algunos se aferraban con más fuerza a la oración y la esperanza, mientras otros se alejaban, perdidos en el miedo y la duda. Lo que más me dolió fue ver cómo algunos hermanos, que antes caminaban conmigo en la fe, cedían a la desesperanza y la incredulidad. Sin embargo, también vi cómo otros se fortalecían, como si ese mismo golpe hubiera purificado su espíritu y despertado un compromiso nuevo y profundo. Fue un momento que dividió aguas, que separó a los espiritualmente despiertos de los que preferían seguir dormidos. En medio de todo este torbellino, recordé las palabras de Jesús: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Comprendí que esta prueba era parte del proceso, una etapa necesaria para que cada corazón se definiera y se preparara para lo que estaba por venir. No era el momento de rendirse, sino de aferrarse con más fuerza a la fe. En la siguiente parte, compartiré cómo, tras este caos espiritual, apareció una luz inesperada que cambió el rumbo de nuestra comunidad y nos mostró que, incluso en la tormenta más oscura, Dios siempre tiene un plan. Un giro que nadie esperaba, pero que nos llenó de esperanza y renovó nuestra confianza en el camino hacia el arrebatamiento. No se lo pierdan, porque esta historia apenas comienza a revelar sus secretos más profundos. Cuando creía que la confusión y el miedo nos consumirían, ocurrió algo que nadie en Sanlúcar podía imaginar.
Justo cuando la división parecía inevitable y la desesperanza se extendía como una sombra fría, una figura inesperada apareció en medio de la comunidad, trayendo consigo un mensaje que cambiaría el rumbo de todo lo que estábamos viviendo. Era María, una joven de 27 años, conocida en el pueblo por su humildad y su vida sencilla, pero también por una profunda conexión con la fe. Nadie esperaba que fuera ella quien diera un paso adelante, pero aquella mañana, en la plaza donde tantas veces nos habíamos reunido a orar, comenzó a hablar con una convicción que atravesaba el alma de cada persona presente. Su voz, suave pero firme, resonaba con una autoridad que no venía de ella, sino de algo mucho más grande. María compartió una visión que había recibido durante la noche, una revelación que explicaba el caos espiritual que estábamos viviendo y nos daba una esperanza que nadie había imaginado. Habló de un golpe divino, sí, pero también de una oportunidad única para que la Iglesia se purificara y se preparara para el encuentro con Jesús. Nos recordó que no estábamos solos, que el Espíritu Santo nos guiaba en medio de la tormenta y que aquellos que perseveraran serían fortalecidos y protegidos. Pero lo que más impactó fue su llamado a la unidad y al amor, a dejar atrás las diferencias y a caminar juntos, conscientes de que el tiempo se estaba acabando. María no solo trajo palabras, sino también una paz que comenzó a calar en los corazones más atribulados. Su mensaje rompió el hielo del miedo y la incertidumbre, y poco a poco, la comunidad comenzó a reorganizarse, a orar con más fervor y a abrirse a la acción del Espíritu. Además, María anunció que pronto recibiríamos señales más claras, momentos de confirmación que nos ayudarían a discernir el camino a seguir. Esto fue como una luz en la oscuridad, un faro que nos permitió mirar hacia adelante con esperanza y determinación. La gente comenzó a escucharla con atención, y muchos, incluso aquellos que antes dudaban, sintieron un renacer espiritual que los impulsó a buscar una fe más profunda y auténtica. Sin embargo, lo que nadie sabía aún era que esta aparición no era el final de la historia, sino el inicio de un giro aún más sorprendente, un acontecimiento que pondría a prueba nuestra fe de una manera que jamás habríamos imaginado. La calma que María trajo era solo la antesala de una revelación que cambiaría para siempre la percepción que teníamos del golpe anunciado por Jesús. En la próxima entrega, les contaré cómo esta nueva etapa nos llevó a enfrentar una realidad que superó todas nuestras expectativas, un secreto oculto que salió a la luz y que nos obligó a tomar decisiones difíciles. Prepárense para un giro que los dejará sin aliento y que abrirá una puerta a un misterio mucho más profundo. Esta historia aún no ha terminado, y lo mejor está por venir. Lo que sucedió después de aquel mensaje de María superó cualquier expectativa que pudiéramos tener. La comunidad de Sanlúcar, aún con el corazón henchido de esperanza, se enfrentó a una verdad que nadie había anticipado. El golpe anunciado por Jesús no solo era un llamado espiritual, sino que también estaba ligado a un misterio oculto que afectaría a cada persona de manera personal y profunda. Pocos días después de la reunión en la plaza, comenzaron a surgir testimonios sorprendentes. Personas que jamás habían experimentado nada fuera de lo común empezaron a relatar encuentros inexplicables, sueños proféticos, visiones de luces brillantes, y sensaciones intensas de presencia divina que les llenaban de paz y temor a la vez. Pero lo más inquietante fue que algunos sentían un llamado urgente a dejar atrás sus vidas mundanas, a desprenderse de ataduras materiales y emocionales que los mantenían anclados. Entre estos testimonios, el mío fue uno de los más intensos. Una noche, mientras oraba en la pequeña capilla de la Virgen de la Caridad, tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Sentí que una luz penetraba mi alma, iluminando cada rincón oscuro, y escuché una voz clara y dulce que me decía: Alberto, prepárate, porque el tiempo se acorta. El siguiente golpe será decisivo y traerá consigo la separación entre quienes están listos y quienes aún duermen. Esta revelación me llenó de una mezcla de asombro y responsabilidad. Comprendí que el golpe no era solo un evento, sino un proceso de transformación y purificación, una prueba que marcaría el destino de muchos. No era solo un llamado a la fe, sino una invitación a la entrega total, a vivir en una sintonía perfecta con la voluntad de Dios. Pero la sorpresa mayor vino cuando algunos hermanos comenzaron a desaparecer sin explicación. No eran ausencias comunes ni mudanzas, sino partidas inexplicables, como si de repente hubieran sido llamados a otro lugar, a un estado distinto. En Sanlúcar,
Este fenómeno comenzó a generar temor y preguntas que nadie podía responder con certeza. ¿Era esto parte del arrebatamiento? ¿Estábamos siendo testigos del inicio de ese momento profetizado? La incertidumbre crecía, pero también la fe de quienes permanecían firmes. La comunidad se vio dividida entre quienes creían haber presenciado el principio del fin y quienes aún dudaban, atrapados en la confusión y el miedo. La tensión espiritual y emocional alcanzó niveles insospechados y cada día se sentía como una batalla interna entre la esperanza y la desesperación. En el próximo relato, les narraré cómo este proceso nos llevó al límite, cómo enfrentamos la oscuridad con la luz de la fe, y cómo, en medio de la tormenta, apareció una fuerza inesperada que nos mostró que, a pesar de todo, no estamos solos. La historia continúa y lo que está por venir desafiará todo lo que creíamos posible. Prepárense para la verdad que pocos se atreven a enfrentar, porque el destino está en juego y la hora se acerca. Lo que viví en aquellos días fue como estar inmerso en una tormenta que parecía no tener fin, una tormenta que azotaba no solo mi alma, sino la de toda la comunidad de Sanlúcar. Cada desaparición, cada visión, cada susurro del espíritu se intensificaba, y la realidad se volvía cada vez más difícil de sostener. Era como si el mundo estuviera a punto de romperse, y nosotros fuéramos los testigos de un drama cósmico que superaba toda comprensión humana. La tensión se volvió insoportable. En las calles se sentía un aire denso, cargado de incertidumbre y temor, mientras dentro de mí una lucha feroz batallaba entre la esperanza y el miedo. Pero también había algo más, una certeza profunda, una fuerza invisible que me sostenía y me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme ante la oscuridad que nos envolvía. Las señales se multiplicaban, y con ellas la sensación de que estábamos en el clímax de un plan divino. Cada oración se convertía en un ancla, cada encuentro con hermanos una fuente de fortaleza. Pero a la vez, el mundo parecía hundirse en la ceguera espiritual, incapaz de ver lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Fue en medio de este caos que comprendí la verdadera magnitud del golpe que Jesús había anunciado. No era solo un evento aislado, sino el punto culminante de una serie de movimientos que desafían la lógica y la razón humana. Era una muestra de la soberanía divina, una demostración del poder de Dios para separar la luz de la oscuridad, para purificar la fe y preparar a su pueblo para el encuentro final. Sentí que todo estaba en juego, la fe, la esperanza, la vida misma. Y en ese momento, la palabra preparación adquirió un significado absoluto, una urgencia que no admitía demora ni excusas. Era el llamado a vivir con los ojos abiertos, con el alma despierta, con el corazón dispuesto a seguir a Jesús sin importar las circunstancias. Pero aunque la tensión alcanzaba su punto máximo, también surgió una luz más intensa, un resplandor que prometía un desenlace que aún no podíamos imaginar. Esta luz era la promesa de que, a pesar de la oscuridad, la victoria estaba asegurada para quienes permanecieran firmes. En la última parte de esta historia, les contaré cómo esta tensión llegó a su clímax, cómo enfrentamos el momento de la verdad y cómo, en el instante decisivo, todo quedó suspendido en un silencio lleno de expectación. Les dejaré con una pregunta que aún resuena en mi alma: ¿estás realmente preparado para el momento en que Jesús llame a su pueblo? Porque lo que viene es mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. No se lo pierdan, porque esta historia apenas comienza a revelar su verdadero desenlace. El aire en Sanlúcar estaba cargado de una tensión que parecía palpable, como si el propio tiempo se hubiera detenido para contemplar lo que estaba a punto de suceder. En cada mirada, en cada suspiro contenido, se sentía la presencia de un momento decisivo, un instante en que todo lo que habíamos vivido, creído y esperado estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando la señal que marcaría el destino de millones. En medio de esta atmósfera electrizante, la comunidad se reunió una vez más en la iglesia, buscando en la oración la fortaleza para enfrentar lo desconocido. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que bailaban en las paredes antiguas, y en el silencio, cada corazón latía con una mezcla de miedo, esperanza y una fe inquebrantable. Sabíamos que estábamos al borde de algo que cambiaría para siempre nuestras vidas, pero el qué, cómo y cuándo seguían siendo un misterio. Fue entonces cuando, de repente, un silencio profundo se apoderó del lugar, un silencio tan intenso que parecía hablar por sí mismo.
En ese momento, sentí una presencia que me envolvía, una fuerza que trascendía todo entendimiento humano. Era como si Jesús mismo estuviera allí, llamando a su pueblo a levantarse, a estar listos para el encuentro que todos habíamos esperado con tanto anhelo. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la historia quedó suspendida, como si el tiempo se hubiera detenido en esa fracción de segundo. No hubo un desenlace inmediato, no hubo una respuesta clara ni un evento visible. Solo quedó la promesa, la certeza de que el golpe, el llamado, el arrebatamiento estaban más cerca que nunca, y que la decisión de estar preparados era ahora más vital que nunca. Mientras salía de la iglesia, el cielo nocturno se mostró despejado, con estrellas que brillaban intensamente como testigos silenciosos de esta historia que apenas comenzaba a revelar su verdadero significado. Me quedé mirando hacia el horizonte, preguntándome qué camino tomaría todo a partir de ese momento, y sobre todo, si las personas realmente estarían listas para el llamado. Esta es una historia que no termina aquí, sino que continúa en cada corazón que escucha este mensaje, en cada alma que decide despertar y prepararse para el momento más importante de la historia. La pregunta que dejo abierta es simple pero profunda: ¿estás dispuesto a estar despierto cuando llegue el golpe? Porque la respuesta a esa pregunta determinará tu destino y el de aquellos que amas. El tiempo corre, la señal está ahí, y la elección es tuya. La historia que he compartido es solo el comienzo de un viaje que nos llevará más allá de lo visible, hacia una realidad que desafía toda lógica y que solo los corazones preparados podrán comprender. ¿Estás listo para dar ese paso? La llamada ha sido hecha. Ahora, solo queda responder.